es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre es muy importante. Pero hay algunas cosas que el Señor está revelando que son para estos últimos tiempos, ¿ya? Estoy hablando no del Apocalipsis, sino que últimos tiempos antes del avivamiento. Todavía no viene. Tiene que haber un gran avivamiento antes que venga el Señor a estar con nosotros, a buscar a su iglesia. Así que, por eso quiero hoy día que estén muy atentos, porque hay cosas súper importantes que van a estar aquí, que el Señor me está revelando y que son fundamentales para nuestra relación con Dios, ¿ya? Entonces vamos a ir a Juan 1, ¿ya? Son cosas muy básicas, pero que nosotros no las tenemos claras, a pesar de que sean básicas, porque la palabra de Dios revelada es muy diferente al conocimiento, al conocer la palabra, porque muchas veces nosotros hemos leído esto, pero no tenemos la revelación de lo que dice. Por eso Juan 1, del 1 al 4 dice, está hablando de Jesucristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si analizamos un poco esto, así bien por encima, decimos que el principio era el Verbo, o sea, Jesucristo es la palabra, ¿ya? Eso es el Verbo. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿cierto? Este era en el principio con Dios, o sea, esta palabra estaba con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque sin la palabra no se hace nada, ¿cierto? Ya. Sobre todo Dios, ¿ya? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando habla de vida está, no la vida que nosotros conocemos nomás, sino que la vida de Dios, la vida poderosa, ¿ya? El nuevo nacimiento, ¿ya? Es el nuevo nacimiento, que de esa vida está hablando. En Juan 1.14 dice, y aquel Verbo, de nuevo habla de Jesucristo, estoy en Juan 1 todavía, un poquito más abajo, por eso no esperé tanto. En 1.14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. O sea, cuando vino Cristo, ¿no es cierto?, esa palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, ¿no es cierto?, el Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad también, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a Génesis 1, vamos a recorrer toda la... Ya. Vamos a Génesis 1. Del 1, Génesis 1, del 1 al 3, vamos a leer poquito de ahí, ¿ya? Quiero destacar ciertos puntos que son fundamentales, ¿ya? Porque dice que en el principio era el Verbo, era la palabra. Entonces vamos a leer en el 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Estaba Dios, estaba el Espíritu Santo, ¿y dónde está Cristo? Dijo Dios, sea la luz, es la palabra, y la luz se hizo. Cristo es esa palabra declarada, y Dios declaraba y era hecho. Ahí está Dios Padre, el Hijo, la palabra, y el Espíritu Santo que la hace concretamente. Entonces, el Espíritu Santo más la palabra es la revelación. Porque el Espíritu Santo solo es solamente una inspiración. Es Dios, pero es una inspiración. Sin la palabra, el Espíritu Santo está desarmado.
porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. ¿Cierto? La palabra sola es conocimiento. No es revelación. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos revele la palabra. ¿Me están entendiendo? Son cosas básicas, pero son fundamentales. Son el fundamento del cristianismo. ¿Entendieron dónde estaba Cristo? En Génesis. Cada vez que, si ustedes empiezan a analizar, cada vez que dijo, se hizo. Y él vio que era bueno. Y decía y se hacía. Lo que decía ese es Cristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pesca esa palabra del principio y con esa palabra engendra a María y sale y nace Jesucristo, el Verbo hecho carne. ¿Se dan cuenta, no? La simiente, la palabra hecha carne. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo pesca esa simiente y la pone dentro de nosotros. Viene Él mismo a formar esa simiente, que es la palabra, pero predicada con el poder del Espíritu Santo. Yo hablo y el Señor hace. Porque yo hablo, porque Cristo está en mí y esa palabra sale con poder y con espíritu. Por eso cuando le digo al enemigo que se vaya, tiene que irse. Porque el poder está en Cristo, en el nombre de Cristo. No sé si me entienden. Esto es muy importante que lo entiendan de una vez por todas. Lo que hace el Espíritu Santo es formar a Cristo en ti. Y el Espíritu Santo tiene que actuar en nombre de Cristo. Porque Cristo venció cuando vino a esta tierra como hombre. Él tiene la victoria en sus manos. Él tiene el poder en sus manos. Por eso que el Espíritu Santo no puede actuar solo. Y por eso el Espíritu Santo glorifica ¿a quién? A Cristo. Porque es en el nombre de Él, y por Él, y en Él, que se hacen todas las cosas. ¿Entendieron? Esto es una revelación, hermanos míos. Es entender bien de qué se trata. Y por eso Pablo dice, Cristo está en mí. No dice solamente el Espíritu Santo, porque el trabajo del Espíritu Santo es formar a Cristo en ti. Hacer un hijo igual a Cristo. Tremendo, ¿no? ¿Cierto que es tremendo entender eso? No es, ese es el Evangelio. No es cualquier cosa, no es algo, bueno, sí, pero no, es algo poderosísimo. El Espíritu Santo entra en ti, ese que creó todo, a través de la palabra que decía Dios, que es Cristo, está dentro tuyo. Todo eso está dentro tuyo. En Corintios, dice, 1 Corintios, 15:45 dice, así también, voy a leer eso nomás, así que no lo busquen si quieren, si son rápidos búsquenlo, pero son palabras que voy a leer nomás, ¿ya? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? Espíritu que produce vida. Eso es lo que tenemos aquí adentro nosotros. Un espíritu que produce vida. Cuando nosotros hablamos, el enemigo tiene que huir, porque él es muerte. Y Jesucristo venció el pecado y la muerte. ¿Se dan cuenta lo poderoso que somos en el Señor? Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo será ese cuándo? En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando dice, yo soy el camino, está diciendo, ¿saben qué? Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, no me tienen a mí, porque el Espíritu Santo se encarga de, y ya voy a explicarlo cómo lo hace el Espíritu Santo, y todas las características que debemos tener nosotros. Cuando el Señor dice yo soy el camino, está diciendo si ustedes no tienen una relación íntima con el Espíritu Santo diaria, porque es diaria, porque el Señor da día a día tu camino,
lo que debes hacer, cómo debes hacer, si debes orar, si debes ir, si sanar a otras personas. Él te va diciendo. Si tú no tienes una relación íntima, diaria con el Espíritu Santo, tú no puedes caminar el camino que es Cristo. Yo soy el camino, dice. Ese camino, ¿quién nos revela? El Espíritu Santo. Eso está en la palabra, que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Porque las cosas que Él tiene preparadas para los que lo aman, y esto lo saben de memoria ustedes, nosotros no las hemos visto, no la hemos pensado ni ha subido a nuestro corazón. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que nos vaya diciendo cada paso que debemos dar. Y después, la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Yo soy la verdad, la palabra es la verdad, ¿o no? Por lo tanto, si yo no sé esta palabra, hermanos míos, y yo no voy a esta palabra a diario también, necesito el Espíritu. Acuérdense, Espíritu y palabra es revelación. Cualquiera de las dos cosas solas no sirve. Porque el Espíritu te dice a través de la palabra. Porque la palabra de Dios, el Evangelio, tiene poder. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio de Dios tiene poder. Eso dice la palabra, ¿no? Amén. Ya. Entonces, si yo no tengo esta revelación en mi corazón y no tengo el Espíritu Santo, no tengo nada que hacer como cristiano. Porque si yo solamente tengo el Espíritu Santo y no conozco la palabra, no soy cristiano. Porque el Señor no me puede hablar. El Señor sin la palabra está desarmado. Porque la palabra es la que actúa. El Espíritu Santo, ¿quién es la espada del Espíritu Santo? La palabra. Sin la palabra está así nomás. Está sin arma. No puede con el enemigo. Porque Cristo venció al enemigo y Él es la palabra. ¿Se dan cuenta, no? Qué bueno esto. Miren, entonces si yo no tengo este Espíritu Santo y no tengo esta palabra, no la conozco, pasa lo siguiente. Yo a mucha gente, de repente viene gente a mi casa que no conocen al Señor. Y yo oro por ellos. Pero le advierto, ¿sabes? Que tú tienes que convertirte, porque si tú no tienes esta relación con el Espíritu Santo y salen los demonios, te van a entrar peores, ¿ya? Pero ¿saben qué? Es un grave error. ¿Por qué? Porque esta gente reciben palabra y no entienden lo que recibieron, porque no conocen la palabra. Entonces vuelven a lo mismo rápidamente. Y empieza un peregrinar de ellos buscando esto, pero en otro lado, entonces no llegan al Señor. Pero en el tiempo que yo he estado con gente que sí conoce la palabra, uno ora, el Señor le habla y esa persona empieza a crecer rápidamente porque conocen la palabra. Si ustedes no conocen la palabra, esa es la diferencia de crecer más rápido o menos rápido. Si ustedes no conocen la palabra, Dios te habla a través de la palabra. La palabra tiene el poder. Yo cuando voy a las personas y empiezo que están enfermas, todo, yo lo que declaro es la palabra. Empiezo a decirle, mira, la palabra dice esto, porque al declarar la palabra entra el poder, empieza a funcionar el poder de Dios en esa persona. No es llegar y ir y orar, Señor, sana. No, tienes que declarar y mostrarle cómo Dios sana, porque también el mostrar el ejemplo de Cristo que sana a los enfermos y todo, y mostrarle situaciones parecidas a la que está la persona, eso levanta la fe de la persona. ¿Entiendes? Entonces, pero también lo más importante es que tú le muestras por qué va a pasar lo que está pasando. Tienes que respaldarlo con esta palabra. Estamos hablando del Nuevo Testamento. No es un gran estudio el que tienen que hacer para saber esta palabra. Lo tienen que hacer a la luz del Espíritu Santo, por supuesto, para que sea revelación. Si no, va a ser conocimiento. Pero el Espíritu Santo te va a explicar y va a hacer. Entonces, en 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y esto lo he leído muchas veces, llama anatema a Jesús. Voy a leerlo de nuevo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios
llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo aquí es que nadie puede tener al Señor, a Jesucristo, si no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te forma. Entonces yo reconozco al Espíritu Santo porque está dentro de mí. Y porque cuando yo hablo sale poder. Porque el poder, escúchenme esto por favor, y para que lo entiendan, el poder sobre el enemigo, que es contra él con que luchamos, él es el otro ejército, sale en la palabra porque Jesucristo lo venció. ¿Me entienden? No fue el Espíritu Santo, no fue el Padre. Ellos eligieron a Jesucristo que viniera como hombre y lo venciera. Aquí en su terreno, donde él estaba dominando, Jesucristo fue y le quitó el poder y dijo, todo el poder es mío ahora. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que hablar con el poder de Cristo. Y esa es su palabra. ¿Están entendiendo? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Le está quedando más claro? Porque a mí me aclaró mucho. Entonces cuando yo hablo, siempre lo he hecho así, sin entender lo que estoy hablando ahora, sin entender bien. Siempre lo digo en el nombre de Jesucristo, porque Él es el nombre por sobre todo nombre. No puedo decirle, Espíritu Santo, haz tú la obra y saca a este demonio. No puede. Porque tiene que ser por la palabra poderosa de Jesucristo. Porque Él venció. Él tiene todo el poder para traer, y por eso pone a Cristo dentro de nosotros, porque es Cristo el que venció al enemigo. Y nosotros glorificamos a Cristo a través de las cosas que hacemos gloriosas que Él puede hacer a través de nosotros. El Espíritu Santo lo hace, lo forma dentro de nosotros, pero es Cristo el que venció. Y siempre tenemos que poner primero a nuestro Rey, Cristo, porque por Él llegamos al Padre. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, ¿por quién? Sino por mí. ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo a Cristo, no puedo llegar al Padre. Y escuchen esto, por Jesucristo entra en ti el Espíritu Santo. Cuando yo reconozco que Jesucristo murió por mí, que Él murió y resucitó y tiene la victoria, entonces yo recibo el Espíritu Santo. ¿Cierto? Por el Espíritu Santo llegas a Jesucristo, porque Él forma a Jesucristo dentro de ti. ¿Están quedando claro, no? ¿O voy muy rápido? Lo repito de nuevo. Por Jesucristo entra en ti el Espíritu Santo, porque cuando yo reconozco que Jesucristo murió por mí, y yo me declaro, ¿no es cierto? Y declaro y creo que Él se sacrificó y resucitó, y murió por mí y me limpia mis pecados con su sangre, porque por eso se sacrificó para perdonar, me hace apto para entrar en esta relación con el Espíritu Santo. Entonces Él pone el Espíritu Santo en mí, a través de Cristo. Y dice, por el Espíritu Santo llegamos a Jesucristo, porque Jesucristo al entrar en mí empieza a formar a Jesucristo, porque Él tiene la victoria. En su nombre tengo que actuar, en su palabra tengo que vivir. Porque Él dice, yo lo envío como yo fui enviado. ¿Qué vino a hacer acá? A vivir la palabra. Él es la palabra hecha vida. Entonces dice, y por Jesucristo llegas al Padre. Lo leí recién en la palabra. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Los tres. Está esta Trinidad preciosa que se han encargado de hacernos a nosotros ponernos en el centro de su poder. Estamos rodeados de ellos. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo con nosotros, y nosotros estamos al medio. Y ellos tomados de la mano y nosotros al medio, recibiendo este amor tremendo. Pero ¿saben cuándo lo recibimos? Cuando tenemos esta relación íntima. Si no tenemos esta relación íntima con el Espíritu Santo, Él no puede formar a Cristo en nosotros. Mientras más estamos con Él, mientras más yo converso con Él, mientras más lo aprendo a escuchar, más rápido voy a ser igual a Cristo. Porque Él va de gloria en gloria, pero tenemos que tener esta relación íntima. Olvídense, si ustedes no están teniendo esta relación íntima, de llegar a ser
como Cristo y a ser cristianos. Olvídense, porque el enemigo, si no están haciendo eso, los va a pescar al Espíritu Santo, lo va a constristar, porque nosotros no lo estamos tomando en cuenta. Nosotros le damos el poder al pasar tiempo con Él, porque Él necesita tener intimidad con nosotros. Necesita tener intimidad, pero el que más necesita, porque Él no deja de ser el Espíritu Santo, pero los que más necesitan somos nosotros, para ser formados como Cristo, porque ese es el objetivo. Mire, les voy a poner un ejemplo así bien claro. Hechos 16, 6 al 8. ¿Saben qué? Esto yo hice un análisis de varias palabras. En nuestra Reina Valera tiene algunos defectos, es una muy buena traducción, pero como todas las traducciones tienen defectos. Y uno de los defectos se los voy a leer ahora. Ustedes van a estar en su Reina Valera, pero yo les voy a leer la Biblia de las Américas, perdón. Es una traducción más moderna que la nuestra, pero que coincide con el original, porque yo veo varias Biblias y busco el original, y este es el original, ¿ya? Hay una pequeña diferencia que no cambia la idea, pero para nosotros sí la cambia por lo que estamos entendiendo hoy día. Dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Este es Pablo con su gente, ¿ya? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu, ahí dice Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, esa es la original, ¿ya? No se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. ¿Por qué Espíritu de Jesucristo? Porque lo que forma en nosotros es el Espíritu, es Cristo. Por eso dice el Espíritu de Cristo, porque eso es lo que tenemos adentro, y por eso Pablo dice eso: Cristo está en mí. Y uno dice: pero si está el Espíritu Santo. El Espíritu sin el poder de Cristo, porque Él venció en esta tierra, ¿me entienden o no? Tiene que formar a Cristo, y nosotros tenemos que glorificar. Por eso Cristo dice: Él les dirá todo lo mío, Él me glorificará a mí. ¿Se acuerdan o no de esa palabra? Ahí toma sentido, ¿no? Él me glorificará a mí, porque yo vencí ahí, mi poder está ahí. Por eso yo envío un Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, que me va a glorificar a mí, que es el mismo poder que yo tuve cuando estuve en la tierra, para que ustedes hagan no solo lo mismo que hice yo, hagan más que hice yo. ¿Se dan cuenta, no? Lo poderoso que somos si realmente tenemos esta relación con Dios. Nada puede contra nosotros. Nada, porque nada puede contra nuestro Dios que está en nosotros. El Cristo en nosotros. Entonces, cuando yo pensé en los talentos, porque ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Cuando Dios a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1, de acuerdo a sus capacidades. Ay, esto está muy bueno. De verdad está bueno, en serio. Vengan mañana, vamos a seguir con la predica. No, verdad, está muy bueno. Mira, cuando yo pensé en los talentos, ¿qué le pidió el Señor a los de los talentos? Al que le dio 5, le dio 10, le dio el doble. ¿Se acuerdan? Al que le dio 2, le dio 4, o sea, el doble. Le pidió el doble. Y al que dio 1, lo escondió y no le dio nada. Y a ese lo mandó al infierno. Así fue. Porque no le dio ninguna cosa. Entonces cuando yo pensé en los talentos, Señor, estaba pensando en chico, porque nosotros siempre pensamos en chico, porque somos chicos. No pensamos como piensa Dios. Y Dios hizo una tremenda obra para que nosotros fuéramos grandes, y nosotros siempre estamos pensando en chico. Entonces estaba pensando en qué talentos tengo, a ver esto, ¿no? Y los dones. Y el Señor me dice: yo puse a Cristo dentro tuyo. Dentro de cada uno de ustedes está Cristo. Esos son. Tenemos todo. Por eso quiero leerles lo que el Espíritu Santo hizo dentro de nosotros. Es pura palabra. No les voy a decir dónde está la palabra, porque yo fui buscando lo que formó dentro de nosotros. Lo que tú tienes aquí es dentro.
para que entiendan. Por eso hice este preámbulo. Este era el preámbulo de lo que yo voy a leerles ahora. Mire, ¿por qué leí esta palabra anterior? ¿Se dan cuenta? Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu de Jesús estaba en Pablo. Él le habló claramente, no vayas donde tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el mismo Espíritu que está en nosotros, el de Jesús. Y el que tiene el poder en esta tierra. Porque dijo él, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, no solo aquí, lo tiene arriba también. Entonces, nosotros actuamos en el nombre de él, por eso. Entonces dice, cuando pensé en estos talentos, yo dije, el Señor me dijo, está Cristo dentro de ti. Entonces, para eso puse el Espíritu Santo. Entonces, dentro de nosotros está el Creador. El Espíritu Santo que nos entrega toda la herencia de Dios y forma en nosotros a Jesucristo. Eso hace el Espíritu Santo. Nos entrega toda la herencia de Dios porque eso dice Jesucristo. Dice, yo le entrego, o sea, yo le digo al Espíritu Santo todo lo mío y todo lo mío es lo del Padre. O sea, todo eso le entrega al Espíritu Santo. Por eso dice aquí, entonces nos entrega toda la herencia de Dios, forma en nosotros a Jesucristo, que hace todas las cosas nuevas. Escuchen lo que voy a ir leyendo. Al heredero de todo, es el que está dentro de nosotros. Por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está dentro de nosotros. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta palabra. Es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma y su sustancia. Ese está dentro de nosotros. ¿Se están dando cuenta de lo que tenemos adentro? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de este Cristo, nosotros fuimos perdonados, ¿no es cierto? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sienta a la diestra de su majestad en las alturas, sentándonos juntamente con él en los lugares celestiales. Entonces nos pesca y nos lleva ahí y nos sienta al lado de él, al lado del Padre, porque este es el lugar de ustedes, porque son hijos igual a mí. ¿Se dan cuenta? En ese lugar estamos espiritualmente. ¿Qué más? En los lugares celestiales, ¿quién? Cristo, es superior a los ángeles, cuanto heredó una más excelente nombre que ellos. El nombre por sobre todo nombre. Ese es el que está dentro de nosotros. Por eso en el nombre de ese que es superior a todo nombre podemos hacer lo que queramos en su voluntad, por supuesto. Pero cuando yo tengo una relación, yo sé exactamente cuándo es su voluntad, porque somos uno. Para él no hay nada imposible, para nosotros tampoco. Dice, todo está sujeto bajo sus pies, el que está en nosotros. ¿Quién nos dio una salvación tan grande, la cual él mismo anunció y nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando, Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Cristo, por él cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Él está dentro de nosotros. Todas las cosas que están en la tierra subsisten por los cristianos, porque tenemos a Cristo aquí. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Él fue perfeccionado por la aflicción para llevar muchos hijos. ¿A dónde? A la gloria. Porque el que nos santifica es dueño de todos. Ahí está el problema. Aquí está el problema. Él es dueño tuyo. Tú ya no te perteneces más porque pagó por ti. El que te santifica es tu dueño. Tú debes vivir en su voluntad, no en la tuya, no en tus sueños, no en lo que tú quieres, porque Él tiene un sueño mucho mejor, mucho mayor, porque más grande, ¿no es cierto?, más alto, son sus sueños.
Así como el cielo es más alto que la tierra, son sus sueños más altos que los nuestros. Entonces voy a decir una palabra suave, tontera vivir en nuestros sueños, cuando los sueños de Él son maravillosos, son sobrenaturales, preciosos, grandes, inmensos, que ni siquiera nosotros los podemos imaginar. Entonces, dice, el que nos santifica es dueño de todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué no se avergüenza? Porque está dentro de nosotros y hacemos las mismas cosas que Él hizo. ¿Ya? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Aunque es dueño de todos, Él nos dice, tú eres mi hermano. Ya. Así que, por cuanto nosotros como hijos participamos de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo está destruido, ante nosotros no puede, porque yo tengo a Cristo y ya lo destruyó. No puede con nosotros. No puede ni siquiera acercarnos, tiene que huir de nosotros, arrancar a perderse cuando nos ve. A mí me pasó una vez, una persona que me llamó por teléfono y tenía la casa llena de demonios, hasta le pegaban a los hijos. El Señor me dijo, cuando tú te subes al auto de él, porque me vino a buscar, los demonios se van a haber arrancado de su casa. Y yo estaba en Las Condes y él estaba en Maipú. Imagínense, no alcancé ni a subirme al auto, ya se habían ido. Y cuando llegué a esa casa no habían demonios. Porque tienen que arrancar de un hijo de Dios que tiene a Cristo dentro. Un amén, un amén. Emociónense, si es verdad lo que estoy declarando. Eso somos nosotros. Cuando tenemos una relación íntima, eso es todo lo que nos pide el Señor. Y es maravilloso tener una relación íntima con Él. Después dice, para destruir, ¿no es cierto?, por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, nos libra, nos saca de la esclavitud de Satanás y nos hace libres definitivamente. Y no solo libres, nos hace poderosos en Él. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles que se cayeron y van a ir al infierno. No fueron socorridos por Él. Sino, ¿a quién socorrió? Que nos socorrió a los que somos de su simiente. A los que tenemos a Cristo. Esa es la simiente. ¿Sí o no? ¿No pone a Cristo Él dentro de nosotros? Es su simiente. ¿Ya? Y por eso, a su simiente y a la descendencia de Abraham. Al poner su simiente nos hace descendientes de Abraham. Hebreos de hebreos somos nosotros. Listo. Así que nos persigan nomás. No importa. Pero tenemos el poder de Dios en nosotros. Dice, por lo cual, después de esto, debió ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, vino, se hizo hombre, igual a nosotros. ¿Por qué se hizo igual a nosotros? Para dejarnos un ejemplo de todo lo que podemos hacer si nosotros creemos que Cristo está en nosotros. Por eso cuando yo veo que Cristo lo tocaban y se sanaban todo, a mí me trae una... Oh, yo quiero eso, Señor. Me trae un anhelo de querer hacer lo mismo que hacía Él, y aún más, como dijo Él. Y por eso paso tiempo con Dios y quiero estar con Él. Y no solo por eso, porque yo sé que mientras... No, busco esta intimidad con Él, de amarlo como Él me ama. Eso hace la diferencia, no cuántas horas paso, no importa eso. Ahora, si paso harta hora amándolo, está bien. Pero no me, como dije la semana pasada, no significa que si yo paso 5 horas con Él, por obligación y mirando el reloj, voy a hacer 5 milagros diarios. Y si paso 1 hora, hago un milagro, no va a pasarte muy poco. No es eso, es la intimidad, es todo el día. Es todo el día. No solo parto con esa intimidad yo, parto porque tenemos que estar a solas con Él. Porque Jesucristo dice, escuchen esto, lo único que Él
los apóstoles le pidieron que le enseñara, así que figura aquí, enséñanos a orar. Y él le dijo, ¿saben? Cierren la puerta, enciérrense conmigo, con mi Padre, porque mi Padre que ve los secretos, Él los levantará en público, los premiará en público, los honrará en público. Uno no es que busque la honra, pero sí yo quiero estar a solas con Él, porque Él enseñó eso y Él lo hacía, Él se apartaba y oraba. Y entonces manifestaba todo el poder. Si lo tocaban y sanaban todos. Así dice en un pasaje, después que la mujer lo tocó una vez, después fue a otro lugar y todos querían solamente tocarlo y todos los que lo tocaban se sanaban. ¿Se dan cuenta? Que el ejemplo de esta mujer hizo que vivieran mucho más milagros. Por eso nosotros tenemos que, cuando hacemos milagros, tenemos que declarar la gloria del Señor, porque esos milagros sirven para otras personas. ¿Me entiende? Cuando yo glorifico a Dios, por eso que hay que glorificar a Cristo cuando hace milagros, porque eso se contagia. Si ustedes se fijan, después que la mujer tocó su manto y se sanó después de 12 años de estar enferma, después va a otro lugar y todos lo querían tocar, y le querían tocar justamente el lugar donde tocó o sea, eran como unos flequitos que tenía en su traje él. Eso tocó la mujer. Y todos querían tocar y todos se sanaban. ¿Por qué? Porque habían escuchado que esta señora tocó y se sanó. Y de él salía poder, dice. Porque claro, porque estaba el Espíritu Santo con todo su poder y como está en nosotros. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué? Bueno, Cristo ya todavía no había vencido. No, pues. ¿Por qué Él podía sanar y hacer todas esas cosas y todavía no tenía todo el poder sobre la tierra, no había vencido al enemigo? Porque Él fue sacrificado antes de la fundación del mundo, ya estaba hecho eso. Y Él vino con ese poder. Pero era para Él nomás, no para nosotros, para Él. Para mostrarnos cómo íbamos a ser nosotros cuando recibiéramos esta victoria como nuestra. ¿Está bien o no? Muchas gracias por ese amén. Eso era lo que yo lo entendió entonces. Eso es revelación, ¿se dan cuenta? No conocimiento, es revelación. Porque uno dice, sí, esto es, sí, así es. Ya. Entonces dice, dije, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar nuestros pecados. Entonces vivió todo lo que nosotros vivimos, que no es fácil la cosa. Entonces Él es piadoso y se apiada de nosotros y nos perdona nuestros pecados. ¿Ya? Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones. Hasta eso, al estar en nosotros, como Él ya sabe cómo vencerlos, porque lo venció, porque no pecó, Él dice, me dice a mí, Juan, déjame a mí, yo te saco de esta tentación. Porque así me dice el Juan, no me dice Juan Manuel. A mí me gusta que me diga Juan Manuel, pero me dice Juan porque es más cercano, es más amigo mío, ¿ya? Entonces no me dice Juan Manuel. Entonces yo lo dejo que él me diga Juan, ¿no? Está bien, está bien. Está bien, nosotros jugábamos con el Señor, ¿eh? Yo le hago el quite de repente cuando está en mí, ¿no? Así lo hice hoy día, pero nos matamos la risa, porque el Señor es una persona, es una persona igual que nosotros, muy buena, bondadosa y poderosísima, pero no deja de ser persona. Si nos hizo a su imagen y semejanza, tiene sentido del humor, tiene todo lo que nosotros tenemos. Entonces Él se goza con que lo tratemos como una persona, no como Señor, no, sí, con respeto porque Él es Dios, pero podemos jugar con Él, podemos reírnos, podemos bromear, todo eso está bien, somos libres en Él, libres, es una relación de amor, Él se deshace por nosotros, no hay nadie que nos ame más que Él, nadie, porque Él es amor. Él es sanador, es sanación. Él es la sanación. Él es el amor. Él es todo lo que nos pone en nosotros. Yo no digo, Señor, sana.
Él es, ya está sano. Él es sanador. Él es la sanación. Él es el amor. Entonces no hay otra manera de relacionarse con Él. Y en el amor hay confianza, hay... Qué rico estar con una persona que más te ama y que nunca te va a fallar. ¿Cómo no va a ser rico pasar tiempo con Él? Ya, entonces después, para que no se alargue tanto, porque yo iba a leer esto nomás, pero me pongo a explicar y alargo. Mi hijo me decía, no digas más que vas a terminar luego pronto, porque después miramos y falta la mitad de ello, ya estoy por terminar, me falta un versículo, o me falta una lectura. Y lo mismo le dije hoy día, pues, no voy a decir que voy a ser corto, pero voy a leer nomás. Y va a ser cortita. Me pongo a explicar, porque el Señor me dice que explique estas cosas. Ya. Así que no se rían de mí. Ya. Entonces, es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones. Cristo como hijo sobre su casa, mire esto qué lindo. Esto es todo palabra de Dios, no es invento mío. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está dentro de nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién está dentro de nosotros? Cristo, el poderoso, el Rey de reyes, Señor de señores. Ese está dentro de ti. El que ya ganó, que ya tiene todo el poder. No el Cristo que se paseó por esta tierra, que tenía poder, sí. Pero el que está aquí, adentro, es el glorioso Cristo. El glorificado. Ese es el que está. Gloria a Dios por eso. Ya. Y dice, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces nos gloriamos. ¿En qué esperanza? ¿En qué esperanza nos gloriamos? Porque dice, sí, o sea, somos nosotros esa casa, si retenemos firme hasta el fin la confianza, ¿no es cierto? La confianza y el gloriarnos de la esperanza. ¿La confianza de qué? Esa confianza que teníamos al principio, firme, nos retenemos firme. Cuando tú reconoces a Jesucristo y entra el Espíritu Santo, porque tú creíste que ese es tu Señor, y esa confianza tiene que ir creciendo porque tiene el Espíritu Santo, ¿ya? Y el gloriarnos en qué, en Cristo, en la esperanza. Dice, en la esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? De nuestra eterna salvación. En eso estamos. Vamos a estar con Él para siempre. Entonces nos mantenemos firmes en eso, creyendo eso. Por eso que dice que el casco de la salvación, que en nuestra mente no se puede salir eso, ese es nuestro objetivo, estar con Él para siempre. Y después dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí, afírmense, porque lo voy a explicar. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, mira lo que dice, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el Señor te hable, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, hablando un ejemplo del pasado, ¿no es cierto?, de los antiguos, del Antiguo Testamento, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, porque nosotros somos descendencia de Abraham, por eso dice vuestros padres, ¿no es cierto?, acabo de decir que tenemos la simiente, y me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, me tentaron. ¿Cómo lo tentaron? No le creyeron. Cuando tenían que entrar a la tierra prometida y dijeron, no, pero que hay gigantes y no, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Se olvidaron de Dios, lo tentaron. Y lo probaron, pues le dijeron, no vamos a poder, o sea, este Dios que tenemos no es suficiente, eso es probar a Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, tuvieron 40 años en el desierto. Y murieron casi todos ahí, porque fueron 2 de esa generación que pasaron a la tierra prometida. ¿Ya? Y mire lo que dice, a causa de lo cual me dijo usted contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y esto es muy lindo, porque está diciendo, ustedes siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué significa que yo sea un vago? No hago nada, ¿no es cierto? No hago lo que tengo que hacer. Eso es un vago. ¿Ah? Hago lo que yo quiero, ¿no? Bueno, ¿por qué dice ustedes andan vagando en su corazón? Porque no son capaces de pasar tiempo con Él. Eso le está diciendo ahí, porque mire cómo sigue. Vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Después de eso dice, y no han conocido mis caminos. Cuando dice conocido, vayan y vean. Conocido es intimidad con Él.
Ustedes siempre andan vagando, hacen lo que pasan. No, es que estoy muy ocupado, que no tengo tiempo para el Señor. Eso es vagar. No están haciendo lo más importante, que es pasar tiempo en intimidad con Dios. Eso es lo más importante en nuestra vida. No puedes ser cristiano si no pasas tiempo con Dios. Entonces, ¿qué te va a decir el Señor? ¿Sabes qué? Tu corazón está vagando, entonces ¿quieres hacer milagro todo? No, pues si con un corazón vago yo no puedo tratar. Si no te conozco, porque tú andas con tu corazón para cualquier lado menos conmigo. ¿Entienden o no? Cuando dice, yo leí, no han conocido mis caminos, conocer es intimidad de matrimonio, esa intimidad con el Señor. O sea, de amor con Él. Eso no es conocer sus caminos. ¿Por qué? Porque andan vagando, andan haciendo cualquier cosa menos pasando tiempo con Dios. Y eso es vagar para Dios. Porque, escúchenme, cuando yo paso tiempo con Dios, ¿qué dice después? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando yo paso tiempo con Dios y estoy con Él, voy donde el enfermo y le digo, Señor, Jesucristo, sana a esta persona. Se tiene que ir, se tiene que sanar. Señor, haz tal cosa, saca a este demonio. Tiene que salir. Él lo hace. Yo entro en su reposo. Yo entro en su reposo porque Él hace todo. ¿Pero qué? ¿Qué tuvo que pasar? Tuve que pasar tiempo con Él. No tuve que andar vagando, sino que haciendo lo que tengo que hacer. Levantarme quizás 2 horas antes de empezar el día para estar con Él. Y no por reloj, sino que porque me gusta estar más de 2 horas con Él. Porque 1 hora se me hace muy poco para mí. Eso es para mí. No estoy diciendo que esa es la medida, porque ya les dije que no es medida, sino que esta relación es la calidad de este amor que tengo con Él. Eso es lo que lo hace actuar al Señor y nos lo hace entrar en su reposo. Nos hace entrar en nuestro reposo. Porque Él hace todo. Hace todo. Yo declaro y Él hace. Entonces viene y me dice, oh, gracias a ti. No es el Señor. Lógico que el Señor, yo no puedo hacer eso. No es que sea humilde, sino que, oye, démosle la gloria a quien corresponde. Y no hay mucho todavía, quizás no estoy sanando igual que Cristo, pero hay mucho más que antes, y yo creo que vamos para allá, y estoy anhelante de eso, y Señor, ¿qué más hago? ¿Y cómo lo hago? Y estoy en eso, debemos estar en eso, porque nuestra responsabilidad es hacer las obras que hizo Cristo. Si tenemos esa relación íntima con Cristo, Él nos revela el camino. ¿Se acuerda? Porque andan vagando, no han conocido mis caminos. Esta relación nos muestra nuestro camino. ¿Cierto? Es lógico, ¿no? Porque eso dice, no han conocido mis caminos. ¿Por qué? Porque andaban vagando. Entonces cuando tú pasas, cuando tú conoces al Señor y estás teniendo esa relación íntima, porque lo conoce y Él te conoce a ti, Él te muestra el camino. ¿Ya? Entonces no nos va a pasar y no vamos a estar 40 años esperando que el Señor venga. Para entrar a la tierra prometida que tenemos que entrar, porque ese es el avivamiento, es tomar esta tierra en nombre de Jesucristo. Para eso nos llamó el Señor. Esa es nuestra pega. Y por eso en Juan 14, 12, 14, y aquí termino, en serio que termino, ahora sí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que me pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Cristo. Entonces, escuchen esto. ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Cuántos talentos le entregaron? El doble, ¿cierto? Bueno, Él nos pone a Cristo. Por eso Él nos dice, no nos dice, ustedes tienen que hacer el doble de Cristo, pero nos dice, cosas mayores harán ustedes. ¿Se dan cuenta? Por esto, que dice aquí, aún mayores harán porque yo voy al Padre. Por eso nos dice mayores, porque lo que tenemos es Cristo. Entonces tenemos la obligación de no solo hacer lo de Cristo, sino que aún cosas mayores. Eso va a hacer que mis talentos, que son Cristo, sea un poquito más que Cristo para que me reciban. Yo no digo que el que hizo igual que Cristo, no, ya no avanzó nada. No, pero
Por eso Cristo nos dice, no estoy diciendo que es una obligación y que si no haces más que Cristo te vas a perder, no estoy diciendo eso. Escuchen, Cristo dice, yo estoy en ustedes, ustedes pueden hacer cosas mayores porque yo voy al Padre. El Cristo que está aquí es el Cristo glorificado, con todo el poder, sin enemigos, porque ya no tiene enemigo, el enemigo está vencido. Por lo tanto, nuestra victoria es fácil y puede ser mayor que cuando vino Él, que todavía el enemigo andaba jodiendo. ¿Cierto? Porque tenía poder, pero ya fue vencido. Él tiene que huir de nosotros. Tiene que huir. Yo me someto a Dios, resisto al diablo y Él huirá. Tiene que huir. ¿Ya? Por lo tanto, ¿podemos hacer cosas mayores? Sí. Ese es el Evangelio. Eso somos nosotros en el Señor. Amén. Terminé. ¿Ves que era cierto que iba a terminar luego? Todo bueno esa. ¿Qué les parece eso? Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Eso es lo que somos nosotros. No podemos ser menos que eso. Si creemos, lo vamos a lograr y vamos a tener el avivamiento más grande de la historia. Porque ese avivamiento no para más hasta que Cristo venga. ¿Ya? Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta revelación, Señor, que es tuya. Gracias por esta palabra que es tuya también, Señor. Y gracias por estar dentro de nosotros, Cristo. Porque podemos decir con autoridad, la que tú nos das, Señor, porque tú tienes toda la autoridad, que Cristo está dentro de nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des, y cada uno, por favor, diga amén a esta oración, nos des la sabiduría para no estorbar al Espíritu Santo, sino ayudar a que Él forme a Cristo en cada uno de nosotros y seamos hermanos iguales a Cristo. Pídanle en su corazón, Señor, que no estorbe la transformación que tú tienes que hacer para que yo sea igual a Cristo. Renuncien a todos sus intereses personales, porque ya no somos, si tú quieres ser casa de Cristo, ya no somos dueños, Él es el dueño de esta casa. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, Señor, derramado sobre este lugar. Gracias por tu poder y por tu presencia, Señor, manifiesta que podemos tener aquí. Gracias, Señor. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es por sobre todo nombre.